El almirante Katbar, de pie en el puente de su colosal nave de guerra, observaba el holograma que flotaba frente a él. El planeta azul llamado Tierra giraba lentamente en la pantalla. Parecía tan pequeño e inofensivo. No lograba comprender por qué el alto mando había enviado a toda su flota para lidiar con un mundo tan débil. «Señor, hemos terminado de estudiar el planeta», dijo su segundo al mando, el capitán. «Los seres de allí son muy primitivos. Solo tienen cohetes básicos y armas simples. Ni escudos de energía, ni viajes más rápidos que la luz. Sus armas más potentes usan explosivos químicos». Keita se rió. En sus 40 años de servicio militar, había conquistado cientos de mundos para la supremacía sapiriana. Su flota de 500 naves de guerra había destruido sistemas estelares enteros. Cada una de sus naves medía más de 5 kilómetros de largo y portaba suficiente potencia de fuego como para partir un planeta por la mitad. Los humanos no tenían nada que pudiera siquiera rasguñar la pintura de su navío más pequeño. «¡Qué aburrido!», dijo. «La supremacía envía a la 47ª flota de conquista a lidiar con niños que juegan con sus juguetes». La supremacía sapiriana gobernaba 40.000 sistemas estelares. Durante 500 años, habían sido la fuerza más poderosa de la galaxia. Ninguna especie los había derrotado jamás en batalla. La mayoría de los mundos se rendían en el momento en que veían una flota de la supremacía. Los pocos que se defendían eran aplastados en cuestión de horas. Katbar caminó hacia la pantalla de visualización principal. A lo lejos, podía ver las otras naves de su flota. Acorazados masivos con armas capaces de destruir ciudades. Cruceros de ataque rápido que se movían como sombras mortales. Naves de apoyo que transportaban tropas suficientes para ocupar una docena de mundos. Los humanos nunca habían visto nada parecido. «Señor, estamos recibiendo señales de radio del planeta», informó el oficial de comunicaciones. «Están intentando hablar con nosotros. Póngalo en los altavoces principales», ordenó Qatar. Una voz humana llenó el puente. Las palabras eran extrañas y torpes, pero el traductor las hizo claras. «Naves desconocidas. Aquí el Comando de Defensa de la Tierra. Por favor, identifíquense. Deseamos un contacto pacífico». La tripulación del puente se echó a reír. «¿Comando de Defensa de la Tierra? ¿Contra qué podrían defenderse?» Sus unidades militares más fuertes eran vehículos de metal que se arrastraban por el suelo. Sus máquinas voladoras eran lentas y débiles. No tenía ninguna nave de guerra espacial. «Abran un canal», ordenó Katbar. «Habla el almirante Katbar de la 47ª flota de conquista de la supremacía sapiriana. Su mundo está ahora bajo nuestro control. Ríndanse de inmediato y sus muertes serán rápidas». Hubo un largo silencio desde la Tierra. Luego, la voz humana habló de nuevo. «Nosotros no entendemos. Queremos la paz. ¿Por qué nos amenazan?» Qatar sonrió. Ya estaban suplicando. Esto sería más fácil de lo que pensaba. Porque existen en un espacio que pertenece a la supremacía. Entregarán su mundo y servirán a nuestro imperio, o los destruiremos. Tienen una hora para decidir. Cortó la transmisión y se volvió hacia sus oficiales. «Inicien la demostración de intimidación. Quiero que todas las naves carguen sus armas. Dejemos que vean cómo es el verdadero poder». A lo largo de la flota, enormes armas de energía comenzaron a brillar. Las naves se movieron a formación de ataque. Sus cascos relucían con un propósito letal. Cualquier civilización se aterrorizaría ante semejante despliegue de fuerza. Pero el almirante Qatar no sabía que los humanos llevaban observando la galaxia mucho más tiempo de lo que nadie imaginaba. En lo profundo de bases ocultas en la luna de la Tierra y dispersas por el cinturón de asteroides, otros humanos mantenían conversaciones muy diferentes. La comandante Sarachen estaba sentada en una sala de control enterrada bajo la superficie lunar. A su alrededor, docenas de técnicos trabajaban en avanzadas estaciones informáticas. La sala zumbaba con la energía de máquinas que la supremacía no comprendería. «Señora, la flota alienígena ha pasado Júpiter», informó el teniente Wong. «Todas las naves muestran firmas de energía sapirianas estándar. No hay armas ni defensas inusuales». Chen asintió. Durante 50 años, la humanidad se había estado preparando para este día. Habían encontrado naves alienígenas estrelladas y estudiado su tecnología. Habían escuchado las comunicaciones de la supremacía y aprendido sobre su imperio. Y lo más importante, habían desarrollado armas y defensas que funcionaban con principios que los alienígenas nunca habían imaginado. «¿Cuántas naves?», preguntó.
500 naves capitales, señora. Flota de conquista estándar de la supremacía. Chen casi sintió lástima por ellos. Los sapirianos se creían tan avanzados, tan poderosos. Creían que sus escudos de energía y armas de plasma los hacían invencibles. No tenían idea de que los científicos humanos habían descubierto cómo manipular las fuerzas básicas que mantenían unido el universo. Inicien la fase 1, ordenó. Lancen los cohetes sensores desde la superficie de la Tierra. Antiguos cohetes químicos despegaron de plataformas de lanzamiento en todo el mundo. Para cualquier observador, parecían intentos desesperados de contraatacar con armas primitivas. La flota sapiriana apenas los notó, pero estos cohetes no llevaban armas. En su lugar, contenían el equipo de escaneo más avanzado que los humanos habían construido jamás. Mientras volaban hacia la flota alienígena, mapearon cada nave, analizaron cada patrón de energía e identificaron cada debilidad. Los datos fluyeron de regreso al centro de mando de Chen en segundos. Ordenadores cuánticos procesaron la información y crearon planes de batalla detallados. Cada nave sapiriana ahora tenía un objetivo marcado por armas que no podían detectar. Señora, el almirante Harrison solicita permiso para establecer contacto, dijo Wong. Chen sonrió. Era hora de que los alienígenas conocieran al verdadero ejército humano. Póngalo en línea. En la pantalla principal apareció el almirante Harrison. Era un hombre mayor, de pelo canoso y ojos fríos. Detrás de él, Chen podía ver el puente de la nave de guerra más avanzada de la humanidad. Los sapirianos no tenían idea de que existía. Aquí el almirante Harrison de la Flota de Defensa Terrana dijo con voz tranquila. Comandante Chen, ¿estamos listos? Todas las plataformas de armas están en línea, señor. Los cañones de materia oscura están cargados. Las bahías de torpedos cuánticos están listas. Los campos de distorsión gravitacional están activos. Harrison asintió. Entonces, presentémonos a nuestros invitados. De vuelta en la nave insignia sapiriana, el almirante Keitar se estaba impacientando. Los cohetes humanos habían pasado junto a su flota sin atacar. Parecían dirigirse hacia los planetas exteriores, probablemente tratando de huir. Señor, estamos recibiendo otra transmisión de la Tierra, dijo el oficial de comunicaciones. Póngala en pantalla. Esta vez, en lugar de una voz humana asustada, apareció una imagen clara. Un humano con uniforme militar estaba de pie en lo que claramente era el puente de una nave de guerra. Detrás de él, brillaba tecnología avanzada. Aquí el almirante Harrison de la Flota de Defensa Terrana, dijo el humano. Han entrado en nuestro sistema sin permiso. Han amenazado nuestro mundo. Tienen una oportunidad para irse en paz. Keitar se quedó mirando la imagen. El fondo parecía el puente de una nave estelar avanzada, pero eso era imposible. Los humanos no tenían tal tecnología. Esto es algún tipo de truco, dijo a sus oficiales. Están tratando de engañarnos con imágenes falsas. Pero mientras hablaba, el rostro de su oficial de sensores se puso pálido. Señor, estoy detectando firmas de energía masivas en todo el sistema. Están por todas partes. Keitar miró sus sensores. Por primera vez en su carrera, sintió un frío toque de miedo. Las lecturas de energía eran imposibles. Nada debería ser capaz de generar tanta potencia sin ser detectado. ¿De dónde vienen estas lecturas?, exigió. Desconocido, señor. Las fuentes están ocultas de alguna manera. Nuestros sensores no pueden fijar una posición clara. La voz del almirante Harrison continuó desde la pantalla de comunicación. Tienen 10 segundos para comenzar su retirada. Después de eso, los consideraremos una fuerza hostil. El orgullo de Keitar no le permitió retroceder. ¿Se atreven a amenazar a la supremacía? Tenemos 500 naves de guerra. Ustedes no tienen más que palabras vacías. Harrison pareció entristecido. Entonces han tomado su decisión. La transmisión terminó. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, todas las alarmas de la nave insignia sapiriana comenzaron a sonar al mismo tiempo. La flota sapiriana se acercaba a la Tierra como una manada de lobos metálicos. El almirante Keitar observaba cómo el planeta azul se hacía más grande en sus pantallas. Pronto sus naves estarían lo suficientemente cerca para demostrar su poder. Unas pocas ciudades destruidas harían que los humanos entendieran su situación. Señor, los cohetes humanos siguen volando hacia los planetas exteriores, informó su oficial táctico. ¿Deberíamos destruirlos? Keitar hizo un gesto displicente con la mano. Déjenlos correr.
Esos patéticos cohetes químicos no pueden hacernos daño. Concéntrense en el planeta. Quiero ver sus instalaciones militares. Lo que el almirante no sabía era que esos cohetes no estaban huyendo. Estaban tomando imágenes muy detalladas de toda su flota. Cámaras y sensores avanzados construidos por científicos humanos registraron todo sobre las naves apirianas. Su tamaño, sus armas, sus frecuencias de escudo, incluso la forma en que funcionaban sus motores. En lo profundo de una base oculta en el lado oculto de la luna terrestre, la comandante Saracen observaba el flujo de datos en sus pantallas. La información estaba siendo procesada por ordenadores cuánticos que podían pensar más rápido que cualquier cerebro biológico. Análisis de objetivos completo, anunció el Dr. Martínez, el científico jefe. Hemos identificado la estructura de mando de su flota. La nave más grande en el centro es su insignia. Si la eliminamos primero, las demás se confundirán. Chen asintió. El plan estaba funcionando a la perfección. Durante décadas, los humanos habían estudiado cada pieza de tecnología alienígena que podían encontrar. Naves estrelladas, equipos rotos e incluso comunicaciones interceptadas les habían enseñado sobre la tecnología de la supremacía. Los alienígenas usaban escudos de energía y armas de plasma. Eran poderosos, pero seguían reglas que los humanos habían aprendido a romper. ¿Y qué hay de sus defensas?, preguntó Chen. Barreras de energía estándar, respondió el Dr. Martínez. Protegen contra el calor, la radiación y los impactos cinéticos, pero no pueden detener nuestras armas de materia oscura. Sus escudos funcionan desviando energía y materia. La materia oscura los atraviesa directamente. Chen sonrió. Los apirianos creían que entendían la física. Habían construido su imperio usando las mismas tecnologías básicas durante siglos. Pero los humanos habían descubierto cosas que iban más allá de la materia y la energía normales. Habían aprendido a usar las fuerzas invisibles que mantenían unidas a las galaxias. Informe de estado de nuestras plataformas de armas, ordenó. El teniente Guong revisó sus pantallas. Todos los cañones de materia oscura están en línea y apuntando. Los lanzadores de torpedos cuánticos están cargados y listos. Los generadores de distorsión gravitacional están acelerando a plena potencia. Las plataformas de armas estaban ocultas por todo el sistema solar. Algunas estaban construidas dentro de asteroides que parecían rocas ordinarias. Otras estaban ocultas en las sombras de planetas y lunas. Unas pocas eran literalmente invisibles, usando tecnología que curvaba la luz a su alrededor. Cada plataforma portaba armas que podían destruir flotas enteras. Los cañones de materia oscura disparaban corrientes de partículas invisibles que podían atravesar cualquier escudo conocido. Cuando estas partículas golpeaban la materia normal, simplemente hacían que desapareciera. No explotaba, no se derretía, simplemente dejaba de existir. Los torpedos cuánticos eran aún más letales. Viajaban a través del espacio plegado, apareciendo directamente dentro de las naves enemigas sin tener que cruzar la distancia intermedia. Cada torpedo contenía suficiente antimateria para destruir una ciudad. Pero las armas más aterradoras eran los generadores de distorsión gravitacional. Estas máquinas podían convertir la propia gravedad en un arma. Podían crear agujeros negros, aplastar naves con una fuerza invisible o desgarrarlas con ondas gravitacionales. Señora, el almirante Harrison está listo para establecer contacto, informó el oficial de comunicaciones. Chen miró la pantalla principal. La flota sapiriana estaba pasando por Marte. Estarían en el espacio orbital de la Tierra en cuestión de horas. Era el momento de darles una última oportunidad. Conécteme con el almirante Harrison. La pantalla mostró el puente del TDS Prometheus, la nave de guerra más avanzada de la humanidad. El almirante Harrison estaba en el puesto de mando, con su pelo canoso pulcramente peinado y su uniforme impecable. Detrás de él, su tripulación trabajaba en estaciones llenas de tecnología que la supremacía nunca había visto. «Comandante Chen, ¿está su gente lista?», preguntó Harrison. «Todas las plataformas de armas reportan estar listas. Señor, podemos atacar a su orden». Harrison pareció entristecido. Esperaba que fueran más razonables. «Envíe la advertencia». El rayo de transmisión llegó a la nave insignia sapiriana en segundos. El almirante Ketwar vio a un humano con uniforme militar aparecer en su pantalla principal. El fondo mostraba el puente de lo que parecía una nave estelar avanzada, pero tenía que ser falso. Los humanos no podían haber construido tal tecnología. «Aquí el almirante Harrison de la Flota de Defensa Terrana», dijo el humano.
Han entrado en nuestro sistema sin permiso. Han amenazado nuestro mundo. Tienen una oportunidad para irse en paz. Kate Vaserio, Flota de Defensa Terrana. ¿Se refieren a esos cohetes que vimos alejarse? Esto es obviamente algún tipo de grabación hecha en una habitación falsa. No pueden engañarnos con mentiras. Pero incluso mientras hablaba, sus operadores de sensores informaban de lecturas extrañas. Firmas de energía aparecían por todo el sistema. Cantidades masivas de potencia estaban siendo generadas por fuentes que no podían identificar. Señor, estas lecturas no coinciden con ninguna tecnología conocida, informó su científico jefe. Los niveles de potencia son imposibles. Nada debería ser capaz de generar tanta energía sin instalaciones masivas. Kate Var ignoró los informes. Su orgullo no le permitía creer que unos humanos primitivos pudieran amenazar a la poderosa supremacía. Continúen el avance. Prepárense para demostrar nuestro poder. En la pantalla de comunicación, el almirante Harrison continuó hablando. Tienen 10 segundos para comenzar su retirada. Después de eso, los consideraremos una fuerza hostil. ¿Se atreven a amenazar a la supremacía? Gritó Kevar. Tenemos 500 naves de guerra. No tienen más que palabras vacías. La expresión de Harrison se volvió triste. Entonces han tomado su decisión. La transmisión terminó. Por un momento, el puente de la nave insignia sapiriana quedó en silencio. Luego, todas las alarmas comenzaron a sonar al mismo tiempo. Señor, pico de energía masivo detectado, gritó el operador de sensores. Múltiples contactos apareciendo en todo el sistema. En la pantalla táctica, puntos rojos comenzaron a aparecer por todas partes. Cientos de ellos, rodeando a la flota sapiriana desde todas las direcciones. Cada punto representaba una plataforma de armas más avanzada que cualquier cosa que la supremacía hubiera construido jamás. ¿De dónde salieron?, exigió Kate Var. Desconocido, señor. Parecen haber estado ocultos de alguna manera. Nuestros sensores no mostraban nada allí antes. Kate Var miró la pantalla con un horror creciente. Los puntos rojos no estaban simplemente dispersos al azar. Formaban una esfera perfecta alrededor de su flota. Cada nave estaba siendo apuntada por múltiples plataformas. No había ruta de escape. ¿Cuántos?, susurró. Más de 300 plataformas de armas, señor, y todas nos están apuntando. Por primera vez en su larga carrera militar, el almirante Keitar sintió un miedo genuino. Los humanos no habían estado huyendo. Habían estado tendiendo una trampa, y él había metido a toda su flota directamente en ella. Señales de emergencia a todas las naves, ordenó. Escudos al máximo, prepárense para el combate. Pero en el fondo de su corazón, ya sabía que era demasiado tarde. Los humanos habían estado planeando esto durante mucho más tiempo de lo que nadie se había dado cuenta. Habían estudiado la tecnología de la supremacía y construido armas diseñadas específicamente para derrotarla. La trampa estaba puesta, y no había a dónde huir. Señor, transmisión entrante del almirante humano, informó el oficial de comunicaciones. El rostro de Harrison apareció en la pantalla una vez más. Esta vez no había tristeza en sus ojos, solo una fría determinación. Almirante Qatar tuvo su oportunidad. Ahora aprenderá porque la Tierra ha permanecido sin conquistar. La transmisión terminó. En el silencio que siguió, cada persona en el puente podía escuchar los latidos de su propio corazón. Afuera, 300 armas ocultas se giraron hacia la flota sapiriana. La batalla estaba a punto de comenzar, y terminaría en segundos. La batalla duró exactamente 4.7 segundos. El almirante Kate Var tuvo tiempo de ver el primer destello de luz antes de que su universo terminara. A través del espacio, cientos de plataformas de armas ocultas dispararon a la vez. Pero no eran los rayos de energía o misiles que la supremacía entendía. Eran armas que funcionaban en los niveles más profundos de la propia realidad. Los cañones de materia oscura liberaron corrientes de partículas invisibles que atravesaron los escudos sapirianos como si no estuvieran allí. Los escudos habían sido diseñados para detener energía y materia normal. Podían desviar rayos de plasma y proyectiles cinéticos. Pero la materia oscura era diferente. Apenas interactuaba con la materia normal hasta que los científicos humanos aprendieron a controlarla. Cuando las corrientes de materia oscura golpearon las naves alienígenas, sucedió algo terrible. Las partículas rompieron los enlaces que mantenían unidos a los átomos. Los cascos de metal simplemente dejaron de existir. No se derritieron, no se vaporizaron, sino que fueron borrados de la realidad.
Secciones enteras de las naves desaparecieron, dejando agujeros esféricos perfectos donde antes había blindaje. Los poderosos acorazados de la supremacía, cada uno de 5 kilómetros de largo y con miles de tripulantes, comenzaron a desvanecerse pieza por pieza. Sus enormes cascos desarrollaron agujeros que se agrandaban a cada segundo. El aire se escapó al espacio, arrastrando consigo alienígenas que gritaban. Pero los cañones de materia oscura eran solo el principio. Los lanzadores de torpedos cuánticos dispararon su carga letal a través del espacio plegado. Los torpedos no viajaron desde las plataformas de armas hasta sus objetivos. En cambio, simplemente aparecieron dentro de las naves enemigas, sorteando todos los escudos y blindajes. Cada torpedo contenía suficiente antimateria para alimentar una pequeña ciudad o destruir un gran edificio. Cuando la antimateria se encontró con la materia dentro de las naves apirianas, los resultados fueron devastadores. Explosiones de energía pura destrozaron sistemas vitales. Las salas de máquinas se convirtieron en infiernos ardientes. Los puentes de mando se llenaron de radiación letal. Naves que habían conquistado mundos por toda la galaxia fueron destripadas desde dentro en segundos. El almirante Katevar vio morir a su flota a su alrededor. La nave junto a su insignia, un enorme crucero de batalla llamado la Victoria Eterna, simplemente se plegó sobre sí misma mientras armas gravitacionales retorcían el espacio a su alrededor. El casco de la nave se arrugó como papel mientras campos de gravedad artificial la comprimían en una bola de chatarra. «Escudos, máxima potencia a los escudos», gritó. «Señor, nuestros escudos están a plena potencia, pero no están deteniendo nada», respondió su oficial de sistemas defensivos. «Estas armas están atravesando nuestras barreras». El almirante miró su pantalla táctica con horror. Símbolos rojos mostraban que sus naves estaban siendo destruidas más rápido de lo que el ordenador podía actualizar. 500 naves de guerra reducidas a escombros en segundos. Toda su flota, el orgullo de la supremacía, estaba siendo borrada de la existencia. «¿Cómo es esto posible?», susurró. Su científico jefe, un viejo sapiriano llamado Beltauk, levantó la vista de sus lecturas con los ojos muy abiertos. «Señor, estos humanos están usando armas que operan fuera de la física normal. Están manipulando fuerzas fundamentales que apenas entendemos». Una onda gravitacional golpeó la nave insignia, sacudiendo la enorme nave como un juguete. La gravedad artificial interior parpadeó, haciendo que todos flotaran por un momento antes de volver a caer. Las luces de advertencia destellaron mientras la estructura de la nave crujía bajo tensiones imposibles. «Señor, brecha en el casco en las cubiertas 12 a 30», informó el control de daños. «Estamos perdiendo atmósfera en 15 niveles». Katevar sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. En 40 años de servicio militar, nunca había visto nada igual. Los humanos tenían armas que hacían que su tecnología más avanzada pareciera herramientas de piedra. Habían estudiado las debilidades de la supremacía y construido armas diseñadas específicamente para explotarlas. «Transmisión de emergencia a comando de la supremacía», ordenó. Díganles que nos equivocamos con los humanos». Pero mientras hablaba, supo que el mensaje nunca sería enviado. Un torpedo cuántico se había materializado dentro del centro de comunicaciones de la nave, destruyendo todos los transmisores de largo alcance. La nave insignia estaba aislada del resto de la galaxia. Otra onda gravitacional golpeó la nave, esta más fuerte que la primera. El casco comenzó a agrietarse a lo largo de las líneas de tensión. Mamparos de emergencia se cerraron de golpe, mientras secciones enteras quedaban expuestas al espacio. La nave que había sido su orgullo y su hogar durante 20 años estaba muriendo a su alrededor. «Señor, hemos perdido la energía principal», gritó el oficial de ingeniería. «El soporte vital está fallando. Nos quedan unos 10 minutos de aire». 10 minutos. El almirante miró su pantalla táctica una vez más. De sus 500 naves, solo quedaban un puñado, y estaban muriendo rápidamente. Los humanos habían logrado algo que debería haber sido imposible. Habían destruido una flota completa de la supremacía sin perder una sola nave propia. «Señor, transmisión entrante», informó el oficial de comunicaciones, con la voz temblorosa. El almirante Harrison apareció en la pantalla principal. Detrás de él, su puente estaba tranquilo y silencioso, sin daños, sin bajas, sin signos de batalla en absoluto. Miró a Katevar con algo que podría haber sido piedad. «Almirante, su flota está acabada», dijo Harrison con calma.
Pero usted todavía vive. Le ofrezco esta oportunidad de enviar un mensaje a su imperio. Dígales lo que pasó aquí. Dígales por qué deben dejar la tierra en paz. Keitar sintió que su orgullo se desmoronaba. Este almirante humano le estaba ofreciendo misericordia incluso después de destruir todo lo que comandaba. ¿Pero qué mensaje podría enviar? ¿Quién creería que unos humanos primitivos habían aniquilado a la 47ª flota de conquista? Ellos no lo creerán, dijo débilmente. Entonces, hágales creer, replicó Harrison. Su gente necesita entender que la humanidad no es su enemiga, pero tampoco seremos sus víctimas. Dígales que encuentren otro camino. La transmisión terminó. A su alrededor, su nave insignia continuaba muriendo. Los sistemas fallaban uno por uno. Las luces atenuaron a medida que se agotaba la energía. A lo lejos, podía ver las últimas naves de su flota siendo destruidas por armas que no deberían existir. Con manos temblorosas, activó la baliza de emergencia. Era un dispositivo simple diseñado para grabar un mensaje final si una nave estaba a punto de ser destruida. El mensaje sería encontrado eventualmente por los equipos de búsqueda de la supremacía. Aquí el almirante Keitar de la 47ª flota de conquista dijo al grabador: «Vinimos a conquistar un mundo primitivo llamado Tierra. Estábamos equivocados. Estos humanos no son primitivos. Son algo mucho más peligroso. Tienen armas que pueden destruir la materia misma. Pueden curvar la gravedad como nosotros curvamos el metal. Pueden hacer que sus ataques aparezcan dentro de nuestras naves». Hizo una pausa mientras otra sección de la nave era arrancada por fuerzas gravitacionales. A través de la brecha, pudo ver la Tierra a lo lejos, todavía azul y pacífica. La flota está destruida. Todas las naves perdidas. Los humanos nos derrotaron en segundos. Díganle al emperador. Díganle que estos seres no deben ser subestimados. Son depredadores disfrazados de presa. Acérquense a ellos con respeto o no se acerquen en absoluto. El dispositivo de grabación se apagó cuando la energía de la nave finalmente falló. En la oscuridad, el almirante Keitar esperó el final. A su alrededor, los últimos restos de la 47ª flota de conquista flotaban como escombros silenciosos. La batalla había terminado. La poderosa supremacía había aprendido una lección que resonaría en toda la galaxia. La humanidad ya no se escondía. Lejos, en la Tierra, el almirante Harrison estaba de pie en su puente, observando cómo la última nave enemiga se desintegraba. Su tripulación trabajaba en silencio en sus puestos, comenzando ya las operaciones de limpieza. Sistemas automatizados recogerían los escombros y asegurarían que ninguna tecnología alienígena cayera en las manos equivocadas. «Señor, todas las naves enemigas destruidas», informó su oficial táctico. «No se detectan supervivientes». Harrison asintió con tristeza. Había esperado que no se llegara a esto, pero la supremacía había elegido el camino de la conquista, y la humanidad había elegido el camino de la supervivencia. «Envíen un mensaje al comando de la Tierra», ordenó. «La amenaza ha sido eliminada. Comiencen la fase 2 del plan de contingencia». La fase 2 aseguraría que esta victoria no fuera solo una batalla aislada, sino el comienzo de una nueva era. La galaxia aprendería que la Tierra estaba protegida por algo más que suerte. La era del ocultamiento humano había terminado. La era de la guardianía humana había comenzado. El emperador Salk estaba sentado en su trono de cristal en el corazón del mundo capital de la supremacía. La enorme cámara a su alrededor estaba llena de sus consejeros más fiables, comandantes militares y científicos. Pero hoy, las habituales voces seguras fueron reemplazadas por susurros preocupados y un silencio atemorizado. En la mesa de hologramas frente a ellos, lo imposible se repetía una y otra vez. La breve grabación de la nave insignia del almirante Keitar mostraba a la 47ª flota de conquista siendo destruida en segundos. 500 de las mejores naves de guerra de la supremacía, simplemente borradas de la existencia por armas que no deberían funcionar. «Reprodúzcanlo de nuevo», ordenó el emperador, su voz resonando por la cámara. El holograma mostró la misma escena horrible. Naves desapareciendo pieza por pieza, mientras fuerzas invisibles las desgarraban. Ondas gravitacionales aplastando enormes cascos como si fueran de papel. Explosiones apareciendo dentro de las naves, sin que ningún proyectil cruzara el espacio. En 4.7 segundos, toda una flota de conquista quedó reducida a escombros a la deriva. El general Mordan, el comandante militar supremo de la supremacía, estaba de pie con la cabeza inclinada. Su Majestad,
Hemos confirmado la destrucción. Los equipos de búsqueda encontraron el campo de escombros exactamente donde informó el almirante Kate Barr. Sin supervivientes, sin tecnología intacta que estudiar. El emperador Salk había gobernado la supremacía durante más de un siglo. En ese tiempo, sus fuerzas habían conquistado miles de mundos. Ninguna especie los había derrotado en batalla abierta. Algunas se habían rendido rápidamente. Otras habían luchado valientemente pero en vano. Unas pocas se habían escondido o habían huido, pero ninguna había logrado una victoria total contra una flota de la supremacía. Hasta ahora. ¿Cómo?, preguntó el emperador. ¿Cómo lo hicieron estos humanos? El científico jefe Belmore se adelantó, sus múltiples brazos gesticulando hacia las pantallas de datos. Su Majestad, hemos analizado las grabaciones limitadas. Los humanos parecen haber convertido en armas fuerzas fundamentales que consideramos imposibles de controlar. Manipulación de la materia oscura, distorsión gravitacional, efectos de tunelización cuántica. ¿Me está diciendo que estos primitivos han dominado ciencias que nuestras mentes más brillantes consideran teóricas? Así parece, Su Majestad. Sus armas operan con principios que eluden todas las tecnologías defensivas conocidas. Nuestros escudos, nuestro blindaje, nuestras contramedidas electrónicas. Ninguna de ellas puede detener ataques que funcionan a nivel subatómico. El emperador Salv se levantó de su trono, su alta figura proyectando sombras por la cámara. Durante 500 años, la supremacía había crecido mediante la conquista. Encontraban especies más débiles y las absorbían en el imperio. Era simple, eficiente y rentable. Pero estos humanos lo habían cambiado todo. ¿Qué saben nuestros servicios de inteligencia sobre esta especie?, exigió. El director de inteligencia Colben activó un nuevo holograma. Aparecieron imágenes de la Tierra, mostrando ciudades, bases militares e instalaciones espaciales. Nuestros informes anteriores indicaban una civilización primitiva con tecnología básica. Cohetes químicos, armas nucleares, electrónica simple. No detectamos escudos de energía, ni aleaciones avanzadas, ni capacidad para viajar más rápido que la luz. Entonces, ¿de dónde salieron estas armas? Desconocido, Su Majestad. O nuestra inteligencia estaba completamente equivocada, o estos humanos han estado ocultando sus verdaderas capacidades durante décadas, posiblemente siglos. El emperador sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Si los humanos habían estado ocultando tecnología avanzada, ¿qué más podrían haber escondido? ¿Cuántas otras especies en la galaxia poseían armas secretas que podrían destruir flotas de la supremacía? Señor, tenemos otro problema, dijo el general Mortín en voz baja. La noticia de la derrota se está extendiendo por todo el imperio. Nuestras especies sometidas están empezando a hacer preguntas. El emperador Saltec comprendió de inmediato. La supremacía gobernaba a través del miedo y la creencia de que la resistencia era imposible. Si las especies se enteraban de que la poderosa supremacía podía ser derrotada, las rebeliones comenzarían por todas partes. ¿Qué tan grave es?, preguntó. 12 mundos han dejado de enviar los pagos de tributo. 6 gobernadores coloniales informan de un creciente descontento. 3 sistemas estelares han quedado en completo silencio. Como si sus palabras lo hubieran invocado, un ayudante entró corriendo en la cámara. Su Majestad, mensaje urgente de los territorios del borde exterior. El sistema Qatari ha declarado su independencia. Se niegan a toda autoridad de la supremacía. El emperador cerró los ojos. Los Qatari eran una especie orgullosa que había sido conquistada hacía solo 50 años. Nunca habían aceptado del todo el dominio de la supremacía. Y ahora veían una oportunidad. ¿Qué dijeron exactamente?, preguntó. El ayudante leyó desde una tableta de datos. La tierra perdura. La supremacía sangra. La libertad es posible. Ese fue todo su mensaje, Su Majestad. El emperador Salch sintió que su imperio comenzaba a resquebrajarse. Los humanos no solo habían destruido una flota, habían destruido el mito de la invencibilidad de la supremacía. Por toda la galaxia, las especies que habían sido forzadas a la sumisión recordaban lo que significaba la libertad. Su Majestad, intervino el director de inteligencia Colben. Hemos detectado transmisiones encriptadas que se están enviando a múltiples sistemas estelares. La fuente parece estar en algún lugar del sistema solar de la Tierra. ¿Qué tipo de transmisiones? Grabaciones en video de la batalla junto con mensajes que alientan la resistencia. Los humanos están difundiendo activamente la noticia de su victoria. El general se adelantó. Su Majestad,
Debemos responder con fuerza. Si permitimos que este desafío quede sin respuesta, todo el imperio podría colapsar. Recomiendo la movilización inmediata de la primera y segunda flota imperial. ¿Para hacer qué?, espetó el emperador. ¿Enviar más naves a ser destruidas por armas que no entendemos? ¿Cuántas flotas estás dispuesto a perder antes de admitir que nos superan? La cámara se quedó en silencio. Nadie en el liderazgo de la supremacía había oído a su emperador admitir debilidad antes. El científico jefe carraspeó nerviosamente. Su Majestad, quizás deberíamos considerar el contacto diplomático. ¿Diplomacia?, gruñó el general Mordan. La supremacía no negocia con especies inferiores. ¿Son inferiores?, preguntó Velour en voz baja. Destruyeron nuestra flota en segundos. Poseen tecnología que no podemos igualar. ¿Bajo qué medidas son inferiores a nosotros? El emperador Salk regresó a su trono, sintiéndose de repente muy viejo. El peso de 5 siglos de conquista lo oprimía. La supremacía se había vuelto poderosa por ser la fuerza más fuerte en cada conflicto. Pero, ¿qué pasaba cuando se encontraban con alguien más fuerte? «Muéstrame de nuevo el mensaje del almirante humano», ordenó. El holograma mostró la transmisión final del almirante Harrison al almirante Ketvar. El humano se veía tranquilo y controlado, incluso mientras destruía una flota entera. Sus palabras eran simples y directas. «Dígales lo que pasó aquí. Dígales por qué deben dejar la tierra en paz». Ofreció misericordia, se dio cuenta el emperador. Incluso después de ganar por completo, dejó que nuestro almirante enviara un mensaje de advertencia. «Sí, Su Majestad», confirmó el director de inteligencia Colben. Los humanos podrían haber destruido la nave insignia de inmediato. En cambio, le dieron tiempo al almirante Ketvar para grabar su informe final. El emperador Salk estudió el rostro del almirante humano. No había odio allí, ni deseo de conquista, solo una tranquila determinación de proteger a su pueblo. No era la expresión de un guerrero sediento de sangre, sino la de un guardián. «No son como nosotros», dijo lentamente. «No atacaron nuestros mundos ni exigieron nuestra rendición. Simplemente defendieron su propio territorio». «Su Majestad», protestó el general Mordan. «Siguen siendo una amenaza para el imperio». «No», dijo el emperador con firmeza. «Nosotros somos una amenaza para ellos, y han dejado claro lo que le sucede a las amenazas». Por primera vez en siglos, el emperador Sousek se enfrentaba a una elección que no podía resolverse por la fuerza. Podía escalar el conflicto y arriesgarse a perderlo todo. O podía intentar algo que la supremacía nunca había hecho antes. Podía admitir que alguien más era más fuerte. «Preparen una nave diplomática», ordenó. «Envíen emisarios a la tierra. Es hora de que la supremacía aprenda a negociar». La cámara estalló en voces de asombro, pero el emperador levantó la mano para pedir silencio. En toda la galaxia, las rebeliones se extendían a medida que las especies aprendían que la supremacía podía ser derrotada. La vieja forma de gobernar a través del miedo estaba terminando. Una nueva era estaba comenzando, estuviera la supremacía lista o no. Y en el centro de todo, un pequeño planeta azul llamado Tierra esperaba para ver qué elegiría la galaxia. Cooperación o destrucción. 6 meses después de la destrucción de la 47ª flota de conquista, una única nave sapiriana se acercó al sistema solar de la Tierra. A diferencia de las enormes naves de guerra que habían venido antes, esta era pequeña y elegante, pintada con los colores blanco y dorado de la diplomacia. No llevaba armas, solo un mensaje de paz y una solicitud para hablar. El almirante Harrison se encontraba en la plataforma de observación de la Estación Santuario, una instalación espacial masiva que los humanos habían construido en el cinturón de asteroides. A través de las paredes transparentes, podía ver la nave diplomática acercándose lentamente, con sus motores apenas brillando. Detrás de él, representantes de 2 especies alienígenas diferentes esperaban nerviosos el comienzo de las negociaciones. Estos alienígenas no eran enemigos. Eran antiguos súbditos de la supremacía que habían declarado su independencia tras enterarse de la victoria de la humanidad. Los Qatari con su orgullosa cultura guerrera. Los gentiles Boraki habían sido esclavizados durante 3 siglos. Los insectoides Helti cuyo mundo natal había sido explotado hasta agotarlo. Todos ellos habían venido a la Tierra en busca de protección y alianza. «Almirante, la nave de la supremacía solicita permiso para atracar», informó el capitán Morrison, ayudante de Harrison. «Conceda el permiso», respondió Harrison, «pero mantenga todos los protocolos de seguridad».
Quiero que cada sensor los vigile. La reunión diplomática se llevaría a cabo en una cámara neutral diseñada específicamente para el contacto entre especies. La sala tenía gravedad ajustable, controles atmosféricos y sistemas de traducción que podía manejar docenas de idiomas. Lo más importante es que estaba rodeada por los mismos sistemas defensivos que habían destruido la flota de conquista. El embajador Velot de la supremacía entró en la cámara con un pequeño grupo de asesores. Era un ser alto y elegante, de piel plateada y múltiples brazos, vestido con túnicas que marcaban su alto rango, pero su habitual porte orgulloso fue reemplazado por una cuidadosa humildad. Había visto las grabaciones de lo que le sucedió a las naves de guerra que amenazaron la Tierra. El almirante Harrison lo saludó con cortesía formal. Embajador, bienvenido al espacio humano. Espero que podamos encontrar una solución pacífica a nuestras diferencias. Velk se inclinó profundamente, un gesto que habría sido impensable para un representante de la supremacía solo unos meses antes. Almirante Harrison, traigo saludos del emperador Salek y el sincero deseo de paz entre nuestros pueblos. Las negociaciones se desarrollaron durante varios días. La supremacía se había preparado cuidadosamente, estudiando todo lo que podían aprender sobre la cultura y la psicología humana. No habían venido como conquistadores, sino como peticionarios, buscando evitar más conflictos. Permítame ser claro sobre nuestra posición, dijo Harrison durante la primera sesión formal. La humanidad no busca conquistar o gobernar a otras especies. Queremos que nos dejen en paz para desarrollarnos, pero no toleraremos amenazas a la Tierra ni ataques a civilizaciones indefensas. El embajador Belkov asintió cuidadosamente. Entendemos su posición, almirante. El emperador me ha autorizado a discutir concesiones significativas para asegurar una coexistencia pacífica. Las conversaciones fueron complejas y a veces acaloradas. La supremacía se veía obligada a ceder sistemas que había controlado durante siglos. 12 sistemas estelares obtendrían la independencia total bajo protección humana. Las especies esclavizadas serían liberadas. Los pagos de tributo terminarían. Pero el acuerdo más importante fue el establecimiento de zonas protegidas en toda la galaxia. Serían regiones del espacio donde las civilizaciones más jóvenes podrían desarrollarse sin la interferencia de especies avanzadas. Cualquier intento de conquistar o explotar estos mundos se encontraría con la intervención humana. Nos está pidiendo que abandonemos los principios sobre los que se construyó nuestro imperio, dijo Velkrot durante una sesión difícil. Les estamos pidiendo que evolucionen más allá de ellos, respondió Harrison con firmeza. La era de la conquista está terminando. Las especies que se adapten a la cooperación prosperarán. Aquellas que se aferren a la dominación enfrentarán las consecuencias. Para demostrar su compromiso, los humanos compartieron algunas de sus tecnologías defensivas con las especies liberadas. No las armas más avanzadas, sino diseños de escudos y sistemas de detección que podían proteger contra la mayoría de las amenazas. Era un mensaje claro. La Tierra ayudaría a quienes eligieran la libertad sobre la sumisión. La ceremonia final de firma tuvo lugar en la estación santuario con representantes de docenas de especies presentes. El embajador Velkrot y el almirante Harrison estaban en el centro de la cámara, rodeados de seres que una vez habían sido enemigos o súbditos de la supremacía. Hoy marca el comienzo de una nueva era, anunció Harrison a la multitud reunida. La galaxia ya no será gobernada por el miedo y la conquista. A partir de este día, cada especie tiene el derecho de elegir su propio camino. El tratado se llamó oficialmente los Acuerdos Terranos, pero la historia lo recordaría como el documento que puso fin a la era de los imperios. La supremacía seguiría siendo una potencia importante, pero ya no podría expandirse por la fuerza. Otras especies obtuvieron la protección que necesitaban para gobernarse a sí mismas. Pero el cambio real fue más profundo que cualquier acuerdo escrito. La derrota de la 47ª Flota de Conquista había destrozado la creencia de que la tecnología avanzada garantizaba la victoria. Especies de toda la galaxia comenzaron a cuestionar sus relaciones con vecinos más poderosos. Algunas buscaron la independencia. Otras formaron nuevas alianzas basadas en el beneficio mutuo en lugar de la dominación. La comandante Sarah Chen, ahora ascendida a almirante, supervisó la expansión de la flota guardiana de la humanidad. Se construyeron nuevas naves utilizando la tecnología más avanzada que la Tierra podía producir. Patrullaban las zonas protegidas, asegurando que se cumplieran los tratados y que las especies pacíficas pudieran desarrollarse sin miedo. La supremacía puso a prueba los nuevos límites varias veces durante el primer año. Cada vez, naves humanas aparecieron para hacer cumplir los acuerdos.
Los alienígenas aprendieron rápidamente que el compromiso de la humanidad con la protección era absoluto. Ninguna especie conquistada se enfrentaría a la extinción mientras la Tierra perdurara. Otras grandes potencias de la galaxia observaron estos acontecimientos con creciente preocupación. La hegemonía, el colectivo y la República Estelar se dieron cuenta de que el equilibrio de poder había cambiado permanentemente. Ninguno de ellos quería probar las defensas de la humanidad directamente, pero comenzaron sus propios preparativos para una galaxia cambiada. 5 años después de la batalla, el almirante Harrison se encontraba una vez más en la plataforma de observación de la estación Santuario. Pero ahora, en lugar de mirar una única nave diplomática, observaba un enorme puerto espacial lleno de naves de cientos de especies. Comerciantes, diplomáticos, científicos y refugiados llegaban al espacio humano en busca de oportunidades y protección. Señor, transmisión entrante de la expedición a Andrómeda, informó su oficial de comunicaciones. Harrison sonrió. La expedición era el primer intento de la humanidad de explorar más allá de la galaxia de la Vía Láctea. Con su región local asegurada, los humanos estaban listos para descubrir qué había más allá de las estrellas que conocían. Póngala en línea, ordenó. La transmisión mostró a la comandante Kim a bordo de la nave de exploración TS Pioneer. Detrás de ella, estrellas desconocidas brillaban a través de los visores de la nave más avanzada de la humanidad. Almirante, hemos establecido contacto con 3 nuevas civilizaciones en la galaxia de Andrómeda, informó Kim. Todas son pacíficas e interesadas en el comercio y el intercambio cultural. No hay señales de imperios hostiles o flotas de conquista. Harrison asintió con satisfacción. La galaxia era vasta y siempre había espacio para el crecimiento y el descubrimiento. Pero ahora ese crecimiento ocurriría a través de la cooperación en lugar de la conquista. La era de los imperios estaba terminando, reemplazada por una era de alianza y apoyo mutuo. En los años que siguieron, las zonas protegidas se convirtieron en centros de innovación y prosperidad. Especies que habían sido frenadas por el dominio de la supremacía comenzaron a florecer. Se desarrollaron nuevas tecnologías a través de la cooperación entre múltiples civilizaciones. El arte, la literatura y el conocimiento científico fluyeron libremente entre los mundos. La propia supremacía comenzó a cambiar. Las generaciones más jóvenes de sapirianos cuestionaron las viejas formas de conquista y dominación. Los movimientos de reforma ganaron poder en su gobierno. Algunos mundos de la supremacía incluso solicitaron unirse al sistema de zonas protegidas, buscando la prosperidad que venía con la cooperación pacífica. El almirante Harrison, ahora anciano pero todavía agudo, a menudo reflexionaba sobre cómo había cambiado la galaxia. Los humanos nunca habían querido ser guardianes galácticos. Simplemente querían que los dejaran en paz. Pero cuando se vieron forzados a defenderse, descubrieron que la protección requería vigilancia y fuerza. La advertencia que el almirante Kate Barr había intentado enviar a su imperio había resultado cierta de maneras que nunca esperó. La humanidad era, de hecho, depredadora disfrazada de presa. Pero era un tipo muy específico de depredador, uno que cazaba a aquellos que amenazaban a los inocentes y protegía a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Los cielos azules de la Tierra todavía se veían pacíficos desde el espacio, pero ahora estaban vigilados por flotas guardianas que aseguraban que ninguna especie volvería a enfrentarse a la elección entre la sumisión y la extinción. La galaxia había aprendido su lección, y aquellos que lo recordaban se asegurarían de que nunca se olvidara. La era del ocultamiento humano había terminado. La era de la guardianía humana duraría mientras quedaran amenazas en la oscuridad entre las estrellas. Y en esa oscuridad, otros depredadores observaban y esperaban, planeando sus propios movimientos en el juego interminable de poder galáctico. Pero esa sería una historia para otro día.